No vine aquí para entretenerte, vine porque sentí un peso santo que no podía llevar sola. Y necesito que me escuches como escucharías a alguien de tu propia familia. Esa noche empezó común y corriente, pero terminó como si Dios hubiera encendido una luz dentro de mí. Y me di cuenta de que había cosas en mi vida que había estado posponiendo. Como si el tiempo fuera infinito, como si mi corazón pudiera enfriarse sin consecuencias, como si la oración pudiera convertirse en un cuando pueda, y, aún así, todo estaría bien. Estaba en casa, en silencio, y no era música, ni miedo, ni ruido, era una convicción, una certeza que no me venía de la cabeza, sino de lo más profundo. Abrí la Biblia más por costumbre que por hambre, pero en ese momento la palabra no se quedó en la página, parecía viva, como si me mirara fijamente, y sentí vergüenza, no de que Dios me viera, sino de haberme acostumbrado a vivir con solo la mitad de mi corazón entregado. Intenté racionalizarlo, como siempre, es cansancio, es ansiedad, es solo una fase, pero la presencia de Dios no se confunde con el nerviosismo, pesa, y al mismo tiempo, abraza. Sentí calor y frío en el cuerpo, sentí que el pecho se apretaba y luego se abría, y al arrodillarme, no pude rezar una oración hermosa. Solo me salió la verdad: Señor, me estoy distrayendo de ti, y no quiero perderme lo que quieres hacer en mí. Y ahí fue cuando vino la primera escena como de película en Seid, gente dentro de la iglesia, cantando, alzando las manos, pero con los ojos vacíos, como si sus almas estuvieran lejos. Vi familias que todavía creen en Dios pero ya no hablan con Dios. Vi creyentes cansados, irritados, durmiendo tarde, despertando sin paz, y comprendí que la batalla no empieza cuando el caos aparece afuera. La batalla empieza cuando la presencia de Dios se hace rara en casa. Escuché una frase corta, sin gritos ni dramatismo, pero que resonó profundamente: estás retrasando el regreso. Y comprendí de inmediato: no se trataba del regreso de Jesús al mundo, sino del regreso de nuestros corazones a Jesús. Aplazamos el perdón, la obediencia, el arrepentimiento, la reconciliación, la santidad, el secreto, y lo llamamos fase. Pero Dios no lo llama fase, lo llama advertencia. Si sientes que algo dentro de ti se ha enfriado, si te das cuenta que tu entusiasmo por Dios se ha convertido en esfuerzo, si has estado despertando con un peso que no puedes explicar, quédate conmigo hasta el final, porque no te voy a dar pánico. Te voy a dar dirección, y al final voy a orar contigo, porque lo que hace Dios cuando advierte no es destruir, es llamar. Al principio era algo demasiado insignificante como para prestarle atención a una irritación constante, una urgencia que antes no tenía, ganas de discutir sobre cualquier cosa, como si mi paz estuviera siempre al borde del colapso. Y me di cuenta de que el enemigo no necesita parecer con una cara aterradora cuando logra ganar por desgaste. Solo necesita robarte el descanso, la alegría, la paciencia, hasta que te conviertas en una persona diferente. Y a eso lo llames normal. Lo vi como una puerta que se abría lentamente, y lo que entraba por ella no era ruido, sino costumbre. Rezaré luego. Vuelvo el domingo. Esta semana fue ajetreada. Dios entiende. No es tan grave. Pero estas frases, cuando se convierten en un estilo de vida, se convierten en grilletes invisibles. Y comprendí algo que me asustó y al mismo tiempo me dio claridad: a la fe no muere de golpe, poco a poco. Entonces oí: cuida tu casa. Y pensé en muros, en seguridad, en cerraduras, pero el Espíritu me señaló cosas que toleraba sin darme cuenta, lo que veía, lo que comentaba, lo que alimentaba mi mente, el tipo de conversaciones que permitía, la música que ponía para pasar el rato, y sentí como si Dios me dijera: ¿no te has dado cuenta de que has estado construyendo un ambiente que no me invita? Presencié una escena dolorosa a una persona con una Biblia en la mano, pero con el corazón fijo en la pantalla a su lado. Su mano temblaba más por el celular que por la palabra. Y no estoy demonizando la tecnología, hablo de prioridades, porque cuando algo domina tu tiempo, y cuando domina tu mente, empieza a dominar tu alma, y un alma sin alimento espiritual empieza a vivir de migajas. Quería apresurarme a advertir a la gente, quería enviar mensajes quería grabar, quería hablar, pero Dios me detuvo por dentro y me dijo: empieza por ti mismo, porque queremos corregir el mundo sin corregir nuestro propio altar. Y en ese momento confesé cosas sencillas, pero reales. Pedí perdón por descuidar el lugar secreto, por tratar la oración como una obligación, por pensar que era normal vivir sin hambre de la palabra. Y al hacerlo,
sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, no alivio. Y entonces comprendí la diferencia entre el miedo y el asombro. El miedo te paraliza y te hace huir. El asombro te pone de rodillas y te hace volver. Dios no intentaba asustarme, intentaba despertarme. Y si estás escuchando esto ahora, quizás sea porque te está despertando a ti también, no para humillarte, sino para levantarte. Vi la iglesia ajetreada, llena de agendas, de tareas, llena de contenido, pero vacía de silencio con Dios. Vi gente que sabe hablar con belleza, pero no puede llorar en la presencia de Dios. Vi gente que opina sobre todo, pero no tiene tiempo para el altar. Vi gente que se alimenta de videos y debates, pero tiene la palabra cerrada. Y sentí que Jesús no estaba enojado, estaba triste, como un padre que ve a su hijo alejarse sin darse cuenta. Fue como si Dios me pusiera un espejo delante y me dijera: ¿quieres resultados espirituales sin intimidad? Me di cuenta de que yo misma ya había caído en esa trampa, al querer sentir a Dios en la adoración, pero no querer buscarlo en mi habitación, querer escuchar respuestas, pero posponer la oración, querer protección, pero negociar la obediencia. Y comprendí algo difícil: no perdemos la fe porque Dios desaparezca. La perdemos porque nos acostumbramos a vivir sin su presencia. Vi un reloj enorme no para marcar fechas, sino para marcar prioridades. Era como si la pregunta fuera simple: ¿dónde pones lo mejor de ti? Lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu energía, lo mejor de tu atención. Y sentí que mucha gente le da a Dios las obras, el último momento del día, la oración apresurada antes de dormir. Y luego se pregunta por qué se despiertan con las manos vacías. No es un castigo, es una consecuencia. Y entonces lo escuché de nuevo, con mucha claridad: quiero tu casa, no la casa como edificio, sino la casa como entorno. Jesús quiere entrar en la rutina, la conversación, la mesa, el dormitorio, la mente, el corazón, porque cuando Él entra, la paz no depende de las noticias, no depende de la economía, no depende de las circunstancias. La paz se hace persona en Cristo en nosotros. En ESA Vision, vi familias que se amaban, pero estaban heridas. Vi parejas que oraban, pero ya no se perdonaban. Vi padres intentando criar a sus hijos sin guía espiritual. Vi jóvenes pidiendo dirección, pero buscando respuestas en cualquier lugar, menos en Dios. Y sentí que el cielo llamaba a la iglesia a lo básico, a lo sencillo, a lo verdadero en la palabra, la oración, el arrepentimiento, la comunión, el perdón. Si esto te confronta, no es para aplastarte. La confrontación de Dios no es una paliza, es una cirugía. Él corta para sanar. Y creo que lo está haciendo contigo ahora, llamándote a un regreso sencillo, sin máscaras, sin religiosidad, solo con el corazón abierto, porque lo que viene no toma por sorpresa a quienes están en secreto. Escuché esto, y fue como si el suelo se volviera inestable. Estás confundiendo rutina con seguridad, porque la rutina da una sensación de control. Nos desportamos, trabajamos, resolvemos problemas, comemos, dormimos, repetimos, y creemos que eso es una garantía. Pero vi que mucha gente se mantiene firme por fuera y se derrumba por dentro. Y cuando la vida se pone un poco difícil, lo que te sostiene no será tu rutina, sino tus raíces. He visto gente que solo busca a Dios cuando algo sucede. Y no juzgo, porque yo también era así. Pero el Espíritu me mostró que quienes solo buscan refugio en la tormenta, no aprenden a vivir en su presencia en los días soleados. Y cuando la tormenta dura, el corazón se cansa, la fe se debilita, y la persona empieza a pensar que Dios la ha abandonado, cuando, en realidad, nunca aprendió a perseverar. Vi un viento espiritual que barría las distracciones, no un viento para destruir a la gente, sino para revelar lo frágil. Como cuando Dios permite que la vida se sacuda un poco, para mostrar dónde pusimos nuestro corazón. Y vi que muchas almas se apoyaban en cosas que no se sostienen: la approbation, el entretenimiento, la adicción, el dinero, el control, el orgullo, la apariencia de santidad. Y lo más poderoso, ampaya a Jesús llamando, no con amenazas, sino con misericordia. Era como si dijera: vuelve ahora, mientras es fácil. Vuelve ahora, mientras aún hay tiempo. Vuelve ahora, antes de que tengas que aprender a las duras penas. Y sentí que esta es la voz que algunos ignoran, porque prefieren una fe cómoda. Pero la fe cómoda no supera los momentos difíciles. Entonces llegó una invitación práctica, clara y directa. Reorganiza tu vida, no como quien cambia de la noche a la mañana, sino como quien decide dar el primer paso en reducir el ruido, eliminar lo que contamina,
regresar al lugar secreto, abrir la Biblia con hambre, orar con sinceridad, pedir perdón a quienes has herido, confesar lo que has estado ocultando y dejar de fingir estar cerca de Dios. Y necesito decirte, con dulzura y sinceridad, Dios no te llama a ser perfecto, te llama a ser verdadero, porque cuando la verdad entra, la gracia empieza a obrar, y cuando la gracia obra, hasta el corazón cansado vuelve a respirar. Ahí comprendí algo que me dejó en silencio por unos minutos. La prueba más difícil no es lo que sucede en el mundo, sino lo que sucede dentro de nosotros cuando el mundo se pone difícil. Porque muchos seguirán yendo a la iglesia, pero con el corazón amargado. Muchos seguirán diciendo, Dios es bueno, pero sin confiar. Muchos seguirán publicando versículos, pero sin vivir en obediencia. Y la fe que no se vive se convierte en solo una frase. Vi que el enemigo trabaja con 3 armas silenciosas: el agotamiento, la comparación y la culpa. El agotamiento te impide orar, la comparación te hace sentir inferior, la culpa te hace pensar que no hay salida. Y todo esto en conjunto crea una prisión en quieres volver, pero no lo haces. Quieres orar, pero no lo haces. Quieres cambiar, pero lo pospones. Y entonces empiezas a vivir como espectador de tu propio cristianismo. Y escuché, no te llamé para que velaras, te llamé para que te quedaras, para quedarte cuando sientes que quieres rendirte, para quedarte cuando nadie te ve, para quedarte cuando la alabanza no te conmueve, para quedarte cuando la emoción se desvanece. Porque la madurez espiritual es cuando el corazón elige a Dios, incluso sin sentir nada. Y entonces entendía en la fe que triunfa, no es la más fuerte, sino la más fiel. Entonces vi a gente siendo puesta a prueba por pequeñas cosas, un cementerio, una decepción, una larga espera, una puerta que no se abre, una injusticia, una enfermedad, una pérdida. Y vi que quienes no tienen raíces se quiebran con cualquier viento, pero quienes tienen raíces se doblan y regresan, se doblan y rezan, se doblan y se arrepienten, se doblan y se levantan de nuevo. Jesús me mostró que muchos esperan una gran señal del cielo, pero ignoran las pequeñas señales que ya les ha dado, a la paz que se ha ido, el gozo que se ha secado, la oración que se ha vuelto una carga, el pecado que ha regresado, la frialdad que ha llegado. Estas son señales de que es hora de volver al primer amor. No mañana, no Johnny. Quiero decirte esto con franqueza: Dios no te está alejando, sino que te está atrayendo. No te está rechazando, te está llamando. Si respondes ahora, te darás cuenta de que la gracia sigue ahí, esperando que des el primer paso. Pedí una cosa en oración: Señor, dame un camino claro, porque no quiero vivir con miedo. Y la respuesta fue sencilla, como suele hacer Dios cuando quiere que entendamos: orden en el altar, porque el pánico crece donde no hay altar. La ansiedad domina donde no hay presencia. La confusión reina donde la palabra no gobierna. La primera orden fue al regresar al lugar secreto, aunque solo fueran 5 minutos sinceros, pero que fueran auténticos, no 5 minutos ocupados, sino 5 minutos de presencia. Abrir la Biblia como quien abre el pan para sobrevivir. Orar como quien habla con un padre en decir la verdad. Llorar si es necesario, pero dejar de fingir que todo está bien cuando no es así. La segunda instrucción fue: elimina lo que te enfría. No es castigo, es cuidado. Si algo te aleja de Dios, no negocie. No se negocia un incendio en casa, se apaga, se aleja. Y sentí que muchos perderán cosas porque no quieren perder hábitos. Pero los hábitos no valen tu alma. El tercer mandamiento era reconciliarse, perdonar, pedir perdón. No dejar que el sol se ponga sobre la ira, porque el resentimiento se convierte en una puerta, y una puerta abierta es una invitación al tormento. Esto no es misticismo, es una realidad espiritual. Donde hay perdón, hay libertad. Donde hay orgullo, hay prisión. El cuarto mandamiento fue: cuida tus palabras. Deja de profetizar la derrota de tu hogar. Deja de hablar como alguien sin esperanza. Deja de repetir los temores del mundo. Confiesa la palabra. Declara la vida. Declara la promesa. No como alguien que usa a Dios como talismán, sino como alguien que se alinea con lo que Dios dice. Y el quinto mandamiento fue: anda con personas de fe. Regresa a la verdadera comunión. No vivas aislado. El enemigo ama al creyente que está solo, pero Dios fortalece en cuerpo, en familia, en comunión. Y si no tienes a nadie, empieza hoy habla, pide oración, acércate a una iglesia seria y da el primer paso. Me di cuenta de que mucha gente escucha mensajes fuertes y piensa que Dios está enojado, pero lo que yo sentí fue algo más: misericordia.
cuando Dios advierte está diciendo: te amo demasiado como para dejarte dormir, porque dormir espiritualmente es peligroso. No porque Dios cambie, sino porque nos alejamos y nos volvemos vulnerables. Lo vi como si un padre despertara a su hijo en plena noche porque había humo en la casa. El padre no se despierta para regañar, se despierta para salvar. Y eso fue lo que sentí ahí. Dios no intenta asustarte, sino ponerte en una posición de oración, una posición de arrepentimiento, una posición de vigilancia, una posición de fe. Y he visto a personas que, al oír una advertencia, reaccionan de dos maneras. Algunas se cierran y dicen: eso es una exageración. Otras se derrumban y dicen: Señor, ayúdame. O a yo les pido elijan el segundo camino, porque el orgullo espiritual es creer que nunca caerán, pero la humildad es correr hacia Dios antes de caer. Jesús me recordó algo sencillo: cada día tiene sus propios problemas. Él no te da el peso de todo el mes, te da gracia para hoy. Entonces, ¿qué necesitas hacer hoy? Regresa a Noran, corta lazos, perdona, empieza de nuevo, hoy. No necesitas resolver toda tu vida en un día, pero necesitas decidir tu rumbo hoy. También escuché algo muy íntimo: cuida los pequeños comienzos, porque volver a Dios a veces empieza con un suspiro, con un ayúdame, con un capítulo de la Biblia, con una breve oración, con el perdón que evitas, con una conversación difícil en casa. Los pequeños comienzos se convierten en grandes cambios cuando Dios está presente en ellos. Y creo que no llegaste aquí por casualidad. Si este mensaje te llegó, es porque Dios te llama con amor y firmeza. Y si respondes ahora, sentirás lo mismo que yo sentía en paz. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque Dios ha vuelto al centro. No quiero terminar esto dejándote agobiado. Quiero terminar dejándote alineado. Porque he aprendido que el verdadero avivamiento comienza en casa, en la oración sencilla, en la Biblia abierta, en la conversación restaurada, en el perdón liberado, en la pureza buscada, en un corazón quebrantado. No es un espectáculo. Si sientes que te has alejado, quiero que entiendas que Jesús no se queda de brazos cruzados. Te espera con los brazos abiertos. No te llama para avergonzarte, sino para sanarte. Si el enemigo te ha estado acusando, diciendo no lo mereces, recuerda esto: a nadie lo merece. Lo recibimos por gracia. Quiero que hagas algo práctico hoy en el un momento, y resérvalo para Dios. Puede ser temprano, puede ser tarde, pero resérvalo. Apaga todo lo que te distraiga. Abre la palabra. Ora con sinceridad, y si me caes, mañana levántate, porque el camino de los justos no es el de los que no caen, es el de los que regresan. Y te pido algo que parece simple, pero lo cambia todo: no pospongas la reconciliación. Si necesitas pedir perdón a alguien, pídelo. Si necesitas perdonar a alguien, perdónalo. Si hay algo oculto, confiésalo. Si tienes un hábito que te frena, rómpelo. Si has ignorado un llamado, respóndelo. El cielo no te llama para después. Ahora voy a orar por ti, y quiero que recibas esto con el corazón abierto. Señor Jesús, visita a esta persona ahora, toca donde nadie ve. Sánalo, rompe la frialdad, restaura el primer amor. Da fuerza para renunciar. Da gracia para empezar de nuevo. Llena esta casa de paz. Protege a esta familia, y que tu Espíritu Santo reavive la llama que estaba casi extinguida. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario en tu Sudidi, escribe vuelvo enseguida, así que ya sé por quién debo orar, y envíaselo a alguien de tu familia que ames, porque volver a Dios es urgente, pero también es el camino más seguro.